Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Es palabra del Señor. Sin el domingo no podemos vivir. Esa es la frase de los primeros cristianos mártires de la Eucaristía en Abitinia, en el año 218 aproximadamente. Diocleciano fue un emperador romano que se hizo tristemente famoso por la crueldad con que persiguió a los cristianos. Y una de sus múltiples y caprichosas leyes consistió en prohibir a los cristianos sus encuentros dominicales. Cuentan los historiadores que un día sus soldados sorprendieron en Abitinia, una población ubicada en el actual Túnez, a un grupo de cristianos celebrando la Eucaristía. Detenido el 12 de febrero del año 304, le hicieron comparecer en Cartago ante el procónsul Anulino. Sí, el nombre se las trae. El diálogo entre acusador y acusado fue breve. Había actuado en contra del edicto del emperador. Sí, lo sabemos. Hemos celebrado en mi casa el Día del Señor, respondió un tal emérito. Y la celebración del Señor no puede interrumpirse, añadió Cayo. ¿Por qué no cumplí con lo mandado?, preguntó Anulino. Nosotros no podemos vivir sin celebrar el Día del Señor, respondieron al unísono, con decisión y sin tiempo para pensarlo, en nombre del nutrido grupo de compañeros que estaban desde la fe unidos y siendo juzgados. Parece ser que por algún despiste de la policía del emperador, bueno, ya sé que no había policía, pero lo que hacía las veces, esto lo cuentan las actas de los mártires. Entre los acusados faltaba Victoria, una niña de una noble familia. La detuvieron unos días después y no ocultó su identidad desde el primer momento. En el nuevo interrogatorio del procónsul dijo: sí, yo también soy cristiana. No te pregunto si eres cristiana o no, eso me trae sin cuidado, le dijo. Simplemente dime, ¿asististe a la reunión? Y ella le dijo: necia y ridícula me parece su pregunta, procónsul. Y la respuesta fue sin desparpajo, como si los cristianos pudiéramos vivir sin la Eucaristía. La desobediencia al emperador y la obediencia al Señor la pagaron bien caro. Unos murieron despedazados por los leones y otros exhaustos en las mazmorras del Imperio Romano. 31 hombres y 18 mujeres fueron los primeros mártires de la Eucaristía. Ellos sabían a lo que se enfrentaban y sin embargo no temblaron para decir que no podían vivir sin celebrar el Día del Señor. Somos cristianos, dijeron. Para ellos la Eucaristía era una necesidad vital, una ley interior. No estaban dispuestos a quebrantarla. Sin el domingo no podemos vivir. ¿Por qué los primeros cristianos daban tanta importancia a la Eucaristía hasta el punto de dejarse matar por ella? Porque sabían que lo que estaba en juego era la voluntad de Jesús.
Haced esto en memoria mía. La decisión del emperador estaba arrancando una página importante del Evangelio y no estaban dispuestos a ello. ¿Cómo iban a relativizar la palabra de Dios? En la primera lectura del Deuteronomio hemos oído hoy: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. El pueblo lo había pasado bastante mal en el desierto, muchos habían quedado atrás, pero el escritor del Deuteronomio deja claro que los preceptos del Señor son para nuestra salvación y no para la opresión. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Esta es la lectura que hemos leído de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y es que todos formamos el cuerpo de Cristo. Esta dimensión social de la Eucaristía la hemos olvidado. El Señor, que en el Evangelio nos pide que comamos su carne y bebamos su sangre, multiplica el pan porque la gente tiene hambre. El mismo Jesús que hoy nos invita a ser nuestro huésped con la Eucaristía, nos invita también a darnos a los demás. Venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a estar conmigo. La Eucaristía es motor de la vida cristiana que nos impulsa al servicio. Si vivimos la vida con egoísmo y vamos a misa, estamos profanando la Eucaristía. ¿Qué hacemos por crear unidad en ese cuerpo de Cristo que formamos todos? ¿Construimos la unidad? ¿Sabemos gestionar nuestros conflictos? ¿Damos algo de nuestro tiempo para los demás? ¿Visitamos a los enfermos? ¿Trabajamos en Cáritas? ¿Estamos en la catequesis? No hay vida cristiana sin Eucaristía. Y esto lo sabían bien los primeros cristianos y lo sabemos nosotros. La Eucaristía nos debe impulsar al compromiso, al encuentro con los otros. Sin Eucaristía nos encontramos en barrena. Es cuando una nave entra en la tierra y pierde la dirección y comienza a dar vueltas sobre sí misma. No sabe a dónde va. Celebrar hoy la fiesta del Corpus Christi es celebrar este mandato del Señor. Es querer asumir su palabra y su Eucaristía como una ley interior en nuestras vidas. Solo Él puede salvarnos. Nos equivocamos cuando pensamos que solo con nuestro esfuerzo podemos llegar a salvarnos y caminar libre y limpio en esta vida. Solo si contamos con Él podemos conseguirlo. La Eucaristía es una llamada a la fraternidad. No podemos comulgar con Jesús sin hacernos más generosos y solidarios. No podemos darnos la paz unos a otros sin estar dispuestos a tender una mano de verdad. Audio Hub.